Bienvenidos nuevamente a su programa Poder Legal, donde la información es poder. Y bueno, tenemos ahora un programa muy entretenido para toda nuestra comunidad de empresarios y emprendedores también. Nos acompaña aquí nuestro especialista y amigo, el licenciado Ángel Espinosa. ¿Cómo estás, licenciado? ¿Qué tal, licenciado Alexander? Un gusto saludarte nuevamente. Excelente, pues vamos a empezar con este tema. Sabemos que en México tener una empresa no es fácil. Hay gastos fijos que cubrir. Hay que cubrir la operación del negocio y sobre todo a veces una gran nómina, que es una gran responsabilidad. El patrón también tiene derechos. Si queremos hablar en esta cápsula especial, este programa, el día de hoy, de cómo tú puedes tener un negocio protegido legalmente, que blindes ante cualquier situación que se pudiera dar en perjuicio de tu negocio de carácter legal y que te ahorre tiempo y dinero. Es por eso que traemos aquí a nuestro amigo, socio y especialista en temas laborales y patronales, al licenciado Ángel Espinosa. Y bueno, quería entrar de manera directa a que nos definamos los conceptos básicos de los patrones, ¿no? ¿Qué es un patrón? ¿A qué se le entiende como un intermediario? Y el beneficiario, ¿no? Sabemos que en la intermediación pues hay ciertos mecanismos para deslindar la carga operacional del patrón y que esto nos pueda servir como una estrategia legal. Licenciado, adelante, ¿qué nos pudieras comentar al respecto? Primeramente te agradezco nuevamente, licenciado Alexander, tu espacio. Gracias. Para difundir esta información tan importante como lo dices para los jóvenes emprendedores, para las empresas de nueva creación y para las empresas que ya tienen un tiempo operando en nuestra ciudad y que quizá no han llevado correctamente su operatividad o su estructura de negocios hablando del tema legal. Y esto les ha venido generando algún tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, nosotros también somos abogados comprometidos con estas personas emprendedoras para ayudar a que sus negocios, por una mala estructura legal, no quiebren y al contrario, puedan seguir con su actividad comercial. Correcto. Atendiendo a tu pregunta, hay que definir la importancia y del concepto de lo que es un patrón. Uh-huh. ¿Qué es un patrón? El patrón, según nos dice la Ley Federal del Trabajo, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Así de sencilla es la definición. Entonces, una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Puede ser el señor de la tienda, Calimax, puede ser un empresario, vamos a llamar, de la empresa Samsung. Puede ser el señor que vende burritos y que tiene a su cargo a 2 personas. Cualquiera de ellos es considerado para la Ley Federal del Trabajo como patrón. Y ahí que una persona diga, no, pues que yo no tengo constituido una sociedad anónima, ¿verdad? Correcto. Y yo tengo simplemente como mi nombre, pues yo le dije a Pedro y a Juan que trabajaran conmigo. Y pues a veces ni contratos les haces por la informalidad y todo esto a veces viene a repercutir en estas que tú llamas y que es el término jurídico legal, personas físicas a lo mejor con actividad empresarial, entre otras modalidades, ¿verdad, licenciado? Es correcto, no es necesario haber constituido una empresa o una sociedad mercantil para que la ley lo considere como patrón y que a su vez le pueda imponer estas obligaciones, ¿no? No distingue, si tú no eres una persona moral o una sociedad mercantil y tú no lo eres, uh-huh. Vas a tener o no obligaciones o derechos para con los trabajadores. Entonces es importante saber que cualquier persona que emplee los servicios de otro, de un trabajador, va a ser considerado como patrón y por ende va a estar obligado a lo que la ley determine. ¿Correcto? Y hablando ya de que ya sabemos que tenemos la obligación de nuestros colaboradores de tenerlos con ciertas obligaciones, vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, ¿cómo podemos definir a estos esquemas que benefician al patrón como un intermediario entre el trabajador y el patrón, que ahorita han sido de gran ayuda para estas empresas? Claro que sí, y este es un tema de actualidad, no lo vamos a decir de este año, pero es reciente. Sí. Hemos escuchado bastante el tema de los outsourcing. Outsourcing son estas figuras creadas para auxiliar en la carga administrativa al patrón. Correcto. ¿Qué quiero decir con esto?
Un outsourcing puede ejercer diversas funciones en beneficio del patrón, llámese persona física o persona moral, ¿correcto? ¿Cuáles son una de estas funciones que los outsourcing o las personas que auxilian al patrón pueden desarrollar para esta tarea de disminuir las cargas administrativas? Pueden intervenir en la contratación de personal, es decir, un outsourcing se puede dedicar a contratar personas para llevarlas ante el patrón, ¿ok? Para que ejecuten la labor que se les va a encomendar. O sea, pero ellos contratan a nombre de la empresa que va a fungir el servicio, o ellos como con su empresa de intermediación que proveen de personal va a prestar ese trabajador los servicios en otra empresa, pero va a estar contratado con quien prestó el servicio de intermediación. ¿Es así como funciona? Es interesante tu pregunta y hay que definirlo bastante bien. Si la persona únicamente interviene en la contratación, así es. Vamos a citar un ejemplo. Tú me contratas a mí para que te lleve 10 trabajadores. Ajá. Yo únicamente voy a hacer publicidad y demás. El licenciado Alexander Bazán requiere de 10 trabajadores. Yo te voy a auxiliar, voy a lo mejor elaborar los contratos y demás, y te los voy a llevar y tú te haces cargo. Así es. Ya no anda uno que tirando el periódico. Exactamente. Todo el rollo, ¿no? ¿Para qué? Para auxiliarte a que tú sigas con tu actividad comercial y yo me encargo de la contratación, ¿correcto? Perfecto. Caso distinto, tú me contratas a mí, ¿ok? Para que yo te lleve esos mismos 10 trabajadores, pero tú me vas a decir, licenciado Ángel, yo no quiero ser el patrón de esos trabajadores, yo nada más necesito que me los traigas por esta ocasión para que hagan estas tareas, pero tú encárgate de pagarles la nómina, tú hazles los contratos, tú vas a ser el responsable, ¿ok? Correcto. En ese sentido, estas figuras de intermediación o de subcontratación es como van a auxiliar al patrón para disminuirle esta carga administrativa. Pero ojo, es muy importante que todos los empresarios que quieran emplear este tipo de mecanismos de contratación lo hagan con empresas formales, con empresas serias, porque actualmente hay muchas empresas que se denominan outsourcing, que son informales. Ha habido casos donde dejan tirado al patrón o inclusive lo meten en problemas con los trabajadores. ¿Qué puede ser un tema de seguro social o fiscal? Un tema de seguro social, un tema de pago de salarios, un tema de un despido masivo de trabajadores, okay, donde va a venir a repercutir esta informalidad del outsourcing en el patrimonio de la empresa. Entonces, como consejo, alléguense de una persona que sea formal en este tipo de trabajo, recordándoles que en el despacho podemos asesorarles y enlazarlos con una empresa que sea seria y que les pueda ayudar en estas tareas. Correctamente. Licenciado, y hablando de lo que se le denominaría el beneficiario. El beneficiario es, en esta figura que te comento, los outsourcing, la persona que recibe el beneficio directo por el trabajo que realizan los trabajadores. ¿Correcto? Uh-huh. Vamos a citar el mismo ejemplo. Tú me pides a mí esas 10 personas para que trabajen dentro de tu empresa y no sé, te elaboren 50 puertas. El beneficiario vas a ser tú. O sea, ¿okay? Es una obra determinada, un trabajo determinado el que estamos realizando en exactamente. Entonces, la importancia de hacer bien o no esta figura del outsourcing, ajá, es para que después estos trabajadores no quieran demandarte a ti como beneficiario el pago de las obligaciones que el outsourcing debe de absorber. Perfecto. Por eso hago énfasis en acercarnos a las empresas serias, formales, que están legalmente constituidas, para evitar poner en riesgo el patrimonio de las nuevas empresas emprendedoras, ¿no? Perfecto, perfectamente. Y bueno, algo muy interesante, de lo cual sabemos que es importante que todos los negocios tengan presente, es cómo se da ese inicio desde la reclutación hasta la elaboración de los documentos necesarios para que cuando se haga la contratación del personal no se vea uno afectado con cláusulas o
convencionalidades entre las partes que afecten su patrimonio. También que cómo deben de ser elaborados dichos documentos, como lo puede ser un recibo de nómina, como lo puede ser a lo mejor el control de asistencia, o sea, que se lleve un manejo de las constancias de que verdaderamente esos trabajadores están yendo y el por qué los tenemos que hacer, licenciado. Es lo que quisiéramos que nos platicaras, en qué consiste lo de las altas en el IMSS, el cómo y por qué hacerlo, y entre todos estos tips que tú nos puedes decir, soy patrón, quiero contratar a mis primeros empleados, ¿cómo debo de hacerlo y por qué debo hacerlo de esa manera para evitar qué repercusiones? Perfecto, mira, es elemental primero recordar que uno como patrón o uno como empresario lo que quiere es desarrollar sin ningún tipo de inconveniente la actividad comercial para recibir una utilidad, ¿ok? Nunca iniciamos o emprendemos un negocio con la idea de que vaya a quebrar o de no recibir una ganancia. Entonces es de vital importancia iniciar con el pie derecho la operatividad de nuestra empresa. ¿Cómo la vamos a iniciar? Contratando a las personas necesarias para auxiliarnos en esta tarea. Okay. Algo que debe ser fundamental y deben tomar en cuenta los empresarios que nos estén escuchando, persona física, persona moral, son las solicitudes de empleo. ¿Correcto? La solicitud de empleo le va a ayudar a darse una idea del tipo de persona que está contratando, siempre observando a futuro. Claro. ¿Ok? ¿Cuál es su perfil? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus hábitos? Su domicilio. Su domicilio. Todo absolutamente. Entonces, elaborar una buena solicitud de empleo o una buena entrevista de trabajo nos va a ayudar a disminuir los riesgos que en un futuro la empresa pueda generar en cuanto a que pueda quebrar, a que el trabajador vaya a ser muy conflictivo y únicamente quiera entrar a nuestra empresa con el fin de causar algún daño. Te lo comento porque ha habido muchos casos donde hay trabajadores que se dedican a demandar a una empresa tras otra, trabajan 2 meses, van y demandan, les dan una cantidad de dinero, trabajan otros 2 meses, van y demandan, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, entonces, ¿te acuerdas, licenciado, de un asunto que llevamos, sin decir nombres por ahí, en el cual un trabajador se le ocurre entrar a una empresa, de buena fe lo reciben, hasta generó cierta lástima, ¿no?, entre sus trabajadores, compañeros en su momento. Dijo que uno de sus familiares estaba enfermo, empezó a recabar por ahí que la cundina y que por favor apoyen porque mi papá está enfermo en el hospital. Todo el mundo hizo la cooperacha, agarró sus 15,000, 20,000 pesos de todos sus amigos trabajadores y al mes o 3 semanas de estar ahí, se fue de la empresa. Y ahora, pues en su momento demandó, argumentando salarios estratosféricos, comisiones inexistentes que nunca se le pagaron porque nunca las generó, y sobre todo que él está reclamando antigüedad exagerada, ¿no? Entonces, en estos casos, licenciado, que estamos hablando de la prevención, ¿qué se puede hacer contra estas personas que se dedican específicamente a lacerar la confianza de las buenas empresas, queriendo obtener prestaciones inexistentes y argumentando incluso hasta estrés o algún tipo de afectación que tuvo en su trabajo por ahí? Sí, en la prevención de este tipo de casos, y si recuerdas, el cliente hacía su investigación de quién le hizo la entrevista de trabajo para no darse cuenta el tipo de persona que era, ¿no? Ajá. Entonces, es donde viene la importancia de elaborar una buena solicitud de empleo y una buena entrevista de trabajo para poder identificar los factores de peligro, de riesgo respecto de la persona, lo cual en el futuro nos pueda traer algún perjuicio, ¿no? Entonces, la recomendación es, fíjate bien a quién vas a contratar, es el paso número uno. Para que realmente ayude a continuar con tu actividad comercial y a generar esa utilidad que tú estás esperando al momento de emprender tu nueva empresa. Otro punto importante, una vez que ya traspasamos ese filtro de la contratación, que ya estamos definidos a contratar a una persona, una o varias personas, entonces ahí hay que elaborarle su contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo puede ser en 2 modalidades, por tiempo
o por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, o inclusive por obra determinada, Licenciado, ¿no? y en esta parte, perdón que te interrumpa, estos contratos que a veces hacen las empresas anuales con fin de no generar antigüedad a los trabajadores, ¿sí resulta en beneficio de los mismos o se puede de alguna manera el trabajador poner vivo si se da cuenta y reclamar estas antigüedades? ¿Qué podemos recomendarle al patrón? ¿Que sí lo siga haciendo? Es una práctica muy riesgosa para los empresarios. Okay. Realmente en un juicio, dependiendo de la suspicacia y de la audacia del abogado contrario, en este caso el abogado del trabajador, así es, a ese tipo de contratos que se firman o que se renuevan cada 3 meses, cada mes, cada año, es muy sencillo quitarle eficacia probatoria dentro de un juicio, ¿no? Es una práctica pues ya un poco en desuso. Algunas empresas lo siguen utilizando, pero yo recomiendo que no lo hagan. Realmente para el juicio no les beneficia en absolutamente nada. Esto también viene a colación sobre el tipo de asesoría que reciben los empresarios y los patrones, que a veces no es la adecuada, que a veces no es por un abogado especialista en la materia y que cree que él puede interpretar la ley adecuadamente, ¿no? Entonces, consejo acercarse con un abogado especialista en la materia laboral para poder elaborar estos documentos de la manera correcta y que en su momento le puedan beneficiar dentro de un juicio. Licenciado, ¿y estos contratos o cláusulas a raíz de la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo, no sé si sea cierto, tú que eres especialista, el hecho de que los patrones podamos contratar a trabajadores por un periodo de prueba, esto que sí es existente, no es existente, ¿cómo nos pudiera beneficiar a nosotros los patrones? Sí, es existente y está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, que se puede contratar a una persona a prueba para ver si reúne las aptitudes necesarias para desempeñar el puesto. Pero el trabajador debe estar dentro de una evaluación, ¿ok? Una evaluación. Una evaluación que se hace de manera interna en el trabajo, pero debe existir una comisión especializada para evaluar al trabajador. Okay. Porque si yo hago mi contrato a prueba, así es, de manera sencilla vamos y simple, a ver que lo hicimos de 3 meses y sabes que te contraté y a ver qué onda. Vas a estar a prueba por 20 días, correcto. Y a los 20 días yo de manera unilateral digo, no reúne los requisitos, que te vaya bien. Okay. No funciona así, okay. No funciona de esa forma. Hay que realmente preparar a la empresa, preparar a la persona, al patrón, para que pueda implementar este tipo de contratos a prueba. Uh-huh. ¿Por qué? Supongamos que yo me termino la relación de trabajo con el trabajador en esos 20 días que estaba supuestamente a prueba, y el trabajador al día siguiente va y me demanda. Me llega a mí la demanda por despido injustificado porque yo consideré que no era apto supuestamente. Si yo llego al juicio y le digo al tribunal que aquí está mi contrato a prueba, que él nada más yo tenía responsabilidad de 20 días y que no pasó los filtros o las pruebas o los retos que yo le puse, exámenes y demás, y que por eso me deshice de él y que por eso no le tengo que pagar nada, ¿okay? El tribunal con la mano en la cintura me va a condenar al pago de todas esas prestaciones. ¿Por qué? Porque yo no tengo la facultad de decidir si es bueno o no es bueno. Debe ser una comisión creada dentro de la empresa quien va a determinar si la persona, a raíz de los exámenes y demás, no cumplió con las expectativas o las habilidades para desempeñar el puesto. Entonces no es tan sencillo y realmente pues yo no lo recomiendo. No lo recomiendo que lo implemente. ¿Y tampoco implementar la comisión es recomendable? No, salvo que sea una empresa muy grande, bastante grande, que tenga el recurso para crear esta comisión, pero si es una persona física que va emprendiendo, mejor que no lo implemente. Uh-huh. Hay otras estrategias que se pueden implementar, hay otros consejos que se les pueden dar a estos empresarios para este tipo de detalles, ¿no? Entonces, podemos resumir. El hacer el contrato de prueba puede de alguna manera psicológicamente en la negociación con el trabajador lograr un mejor finiquito. Pero
no significa que no pueda llegar a demandar por la totalidad como si hubiera trabajado de manera indeterminada. Ese es el resumen perfecto, ¿no? Es correcto, y yo tengo un caso igualito. El señor trabajó 2 semanas, le dijeron, no, pues no cumpliste con mis expectativas, te despido. Y en el juicio la empresa jamás utilizó esa defensa de que era un contrato a prueba, ¿no? Entonces, como bien dices, sirve de manera psicológica para que el trabajador crea que realmente no cumplió y que no hay ninguna responsabilidad para el patrón. Perfecto. Vamos a regresar ahorita con unos cortes comerciales, pero ¿por qué tenemos la entrada de la segunda parte donde vamos a hablar sobre los documentos necesarios para que tengas el mango por el sartén y dirijas a tus colaboradores de una manera más pronta, expedita, en tu beneficio? Vamos a hablar sobre las famosas cartas renuncias por ahí, documentos, etcétera. Ya regresamos en tu programa Poder Legal después de estos cortes comerciales. Ya regresamos en su programa Poder Legal, aquí con nuestro amigo y socio, licenciado Ángel Espinosa, especialista en la materia. Y pues bueno, vamos a hablar de esto que no es un mito, es una realidad. Los trabajadores a veces, el simple hecho de ya amarrarte con un contrato individual de trabajo puede ser en detrimento del patrón si no reúnes ciertas estrategias previas para que puedas tú en determinado momento tener una mejor negociación en la Junta de Conciliación en caso de una demanda. Hablemos, licenciado, la realidad sobre esas renuncias y esas hojas en blanco donde se firma a veces al calce. ¿Qué beneficios tiene para el patrón? ¿Cómo lo puede implementar? ¿Qué estrategias para que verdaderamente el trabajador llegue a firmar esos documentos? El por qué sí los firman generalmente, por qué a veces no. Licenciado, tú que eres el experto, por favor. Bueno, esta práctica de firmar la renuncia al inicio de la relación de trabajo o inclusive firmar hojas en blanco es muy utilizada en muchas empresas, ¿no? Algo obsoleta, pero es utilizada todavía. Claro. Sin embargo, hay que advertirles a los empresarios, a los dueños de las grandes empresas, a los dueños de los food trucks, a los dueños de las tienditas de la esquina, a todo el que sea considerado patrón, que no siempre es el mejor mecanismo dentro de un juicio para ganarlo o para blindarlo. Ok, perfecto. ¿Por qué? Si se va a juicio el patrón que utilizó ese documento en blanco firmado por el trabajador y que después se editó, que es una práctica que todo el mundo conoce, no es nada secreto, ya en juicio, ese documento puede ser objetado a través de una prueba pericial en documentoscopía, ¿ok? Esta prueba, ¿qué nos va a decir o qué nos va a determinar? Si la firma y el texto que tiene fue impreso en diferentes momentos. Entonces va a llegar el perito y va a decir, a ver, va a analizar el documento, va a decir, no, pues este documento fue alterado, su autenticidad no tiene ninguna eficacia probatoria. Obviamente esto va a depender de la astucia, repito, y de la preparación del abogado de la parte contraria, ¿ok? Pero sigue siendo una práctica riesgosa para el patrón. Sirve para negociar dentro del procedimiento. La primera etapa de conciliación. Sí, sirve para hacer una mejor negociación. Porque en algunos asuntos que he llevado contigo, Lick, en lo laboral, de repente se escucha el
¿trae renuncia o no trae renuncia, licenciado? Y de ahí que los números se muevan estratosféricamente para arriba o para abajo, ¿no? No necesariamente los patrones van a, los empleados, los abogados de los trabajadores van a ceder ante esos documentos porque, como bien comentas, sigue siendo litigable. Pero he escuchado que empiezan a valorar cuánto les puede costar esas periciales y de ahí que suba un poquito más, ¿no? Así es. Entonces, a estos empresarios que nos están escuchando, que les han vendido la idea de que con el documento en blanco, que con la renuncia firmada ya no van a gastar o ya no los puede demandar, pues hoy les decimos que eso es totalmente falso. Así es. Muchos empresarios, muchos patrones nos han de preguntar, ¿cómo me puedo blindar yo para que no me demanden? ¿Okay? La respuesta es de ninguna forma. No hay un blindaje para evitar que se demande a un patrón. Inclusive ya hayas pagado su finiquito, haya firmado su renuncia de manera voluntaria, tenga muchos años que trabajó para ti. No hay manera de que el trabajador quede totalmente indemandable. Exacto, ¿no? Que el trabajador esté impedido de demandar o que el patrón no pueda ser demandado. Lo que sí pudiera beneficiar, a lo mejor, es que se reduzca la tasa o el promedio de demandas que recibía, ¿no? Así es, y sobre todo se reduzca la tasa de demandas, reduzca el gasto que tienes que hacer por estas demandas laborales. Correcto. ¿Ok? Entonces no existe un blindaje 100% para evitar las demandas, pero sí se implementan los mecanismos adecuados, los documentos adecuados, ¿ok? Podemos disminuir las cantidades que nosotros vamos a erogar dentro de un juicio. No es lo mismo un patrón que tiene sus documentos en regla a un patrón que no tiene el contrato, que no tiene recibos de nómina, que está totalmente en la informalidad con sus trabajadores, porque los juicios van a ser diferentes. El pago de las prestaciones van a ser diferentes. Y ya que tocaste el tema, otro asunto me recuerda que ganamos ahí muy atinadamente en favor de los patrones. Cuando existe esa informalidad entre el patrón, vamos a hablar de una central de abastos, por ejemplo, y que todos los trabajadores pues llegan, recogen la fruta y la verdura, la transportan, a veces vienen 3 días, a veces vienen 4 días, se les paga por viaje, etcétera, y que no hay esa pues formalidad de hacerles un contrato individual de trabajo y mucho menos a lo mejor tenerlos en seguro social. ¿Qué es? ¿Esto beneficia al patrón, esta informalidad? ¿O puede ser a su favor abruptamente como también catastróficamente en el resultado de un juicio? ¿Qué pudieras? Bueno, me estoy adelantando en los medios de defensa, pero he escuchado también de la parte de, ¿sabes qué? Pues vamos a desconocerlo. No hay relación jurídica de ningún tipo y a veces esa es la estrategia que beneficia al patrón. Si vamos a hablar de que no hay esa documentación, ¿qué le recomiendas a un patrón? Ok, todo va a depender del caso en concreto, ¿no? Y del riesgo que implica llevar el juicio y la defensa, pero como dices atinadamente, en la mayoría de estos casos cuando están en la informalidad, donde no existe ningún documento que vincule al trabajador con el patrón, la defensa más adecuada y la más utilizada es negar que hubo una relación de trabajo, no obstante que sí la hubiera existido, ¿no? Pero es la defensa que le disminuye en un mayor porcentaje el riesgo al patrón. Okay. De otra manera, sí acepta que hubo una relación de trabajo parcial, parcial o como queramos llamarle, el patrón va a estar obligado a probar a desacreditar todo lo que diga el trabajador. Y te pongo un ejemplo en este que mencionas de la central de abastos. Supongamos que el trabajador en su demanda establece que ganaba 1,500 pesos diarios, cuando lo que en realidad ganaban eran 80 pesos, 100 pesos diarios. ¿Ok? Entonces, si yo admito que sí era mi trabajador, pero que no ganaba esa cantidad de dinero, yo como patrón voy a estar obligado a comprobar eso. ¿Y si no tengo los recibos de nómina? Es muy difícil que lo pueda comprobar con testigos porque va a ser mi palabra contra la de él. Entonces la estrategia jurídica va a depender del caso en concreto y evidentemente de lo que el patrón quiera realmente hacer.
Nosotros, lo sabes, siempre le solicitamos qué es lo que quiere usted hacer. Le sugerimos lo mejor para disminuir riesgos, pero al fin del día pues el cliente es el que decide El que manda. la estrategia que se va a implementar. Sí, porque puede ser que en casos particulares a lo mejor desconocerlo y si tienen algunos documentos, gafetes o camisas o algunos otros documentos que de repente sí pudieran acreditar esa relación, ¿verdad? Pudiera ser a lo mejor en detrimento de la defensa esa estrategia. Sí, muchas veces y sobre todo en los trabajadores que tienen bastante antigüedad, pero que siempre estuvieron en la informalidad. Nunca se sabe o el patrón a lo mejor ya no recuerda si por ahí hace 5 años le hizo una cartita de trabajo. Para la visa. Para la visa, para el pasaporte, para el banco, para lo que sea. Y el trabajador, pues, de manera correcta la guardó. El patrón te dice, yo nunca le suscribí ningún documento. Se utiliza como defensa y llega el trabajador con su carta de trabajo y pues va a ser catastrófico, como bien lo dices, para el patrón. Entonces va a depender mucho del caso en concreto, qué tipo de defensa es la que se va a implementar, porque no todos los casos son iguales. Y vuelvo a subrayar el hecho de que se asesoren con personas especializadas en el derecho del trabajo. Perfecto, licenciado. Y hablando sobre las renuncias voluntarias, el hecho de que el patrón a través de su personal de recursos humanos esté capacitado debidamente por abogados expertos como lo somos nosotros y que logren una renuncia voluntaria por parte del patrón con el trabajador, ¿qué aminoraría en cuanto a la liquidación o el gasto que tenga que erogar, que tenga que pagar el patrón con los trabajadores? Si iba a pagar 10 pesos por un despido injustificado, ¿cuánto va a pagar si logró hacer una renuncia debidamente integrada? Correcto. Y tomando el tema de las renuncias, viene a relación con el tema de la terminación de las relaciones de trabajo. Exactamente. Vamos a hablar primero, si te parece, antes de tocar el tema de la renuncia, de cuando el patrón decide despedir a un trabajador por el motivo que tú quieras. Porque ya no me alcanza, porque ya no me siento a gusto con esa persona y ya no quiero seguir con sus servicios. ¿Ok? Sí. Yo como patrón, ¿qué es lo que debo de pagar o qué es lo que la ley dice que debes de pagar? Lo hemos hablado en otros temas: 3 meses de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, antigüedad y nada más, y alguna otra prestación que puede estar por ahí. Hay ocasiones que tienen caja de ahorro, fondo de ahorro y demás, ¿no? Cualquier otra prestación adeudada. Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley que hay que pagar, es lo que se debe, el deber ser, ¿no? El deber ser. Lo que debería de ser, lo que se debería de pagar. La teoría utópica. Ok. Al momento de nosotros estar hablando con nuestro trabajador y explicarle los motivos por los que ya no puede formar parte de nuestro equipo de trabajo, es donde va a entrar las estrategias de negociación. ¿Ok? Mira, pues este es tu cálculo, lo ideal es aquí está tu 100%, pero también se puede negociar. ¿Ok? Al fin del día el trabajador va a saber si demanda o no demanda. ¿Qué es lo recomendable? Negociar quizá en un porcentaje de esa indemnización, esa liquidación, para aminorar la cantidad de dinero que hay que erogar, ¿no? Así es. Hay ocasiones, caso distinto, donde el trabajador de manera voluntaria se acerca con el patrón y le comenta que por algún motivo personal y demás desea renunciar a su trabajo de manera voluntaria. ¿Ok? Es importante que también el patrón conozca las prestaciones que únicamente está obligado a pagar en caso de una renuncia, que para este caso únicamente es lo proporcional a su aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Correcto. Si el trabajador tiene ya 15 años de servicio cumplidos a la fecha de su renuncia, habrá que pagarle entonces la prima de antigüedad. Más de 15 años trabajando. De 15 hacia arriba. Ok. ¿Ok? Si no los tiene, entonces únicamente va a estar obligado, y la ley solo lo obliga, al aguinaldo, a las vacaciones y a la prima vacacional. Perfecto. Un patrón mal asesorado, un patrón mal informado puede caer en riesgo de pagar prestaciones a las que no está obligado. ¿Ok? Por estar desinformado o por estar mal informado. Licenciado, ¿Ok? y por ejemplo, ya no quiero trabajar con esta persona porque me robó, porque me cae mal,
por la razón que sea, se peleó con alguno de mis familiares, alguna de las cláusulas rescisorias del contrato que marca la Ley Federal del Trabajo, sí, o a lo mejor no se lleva bien con los compañeros, es una amenaza para el desarrollo corporativo y bien productivo de la empresa, etcétera. ¿Qué me conviene más? ¿O cuál sería la estrategia en cuanto a la redacción del documento? Si ya no quiero seguir con un trabajador, negociar una cantidad y hacerlo firmar una carta de despido justificado por las razones tal y tal, o hacer una renuncia voluntaria y negociar el dinero que se le va a pagar al trabajador. ¿Cuál es el mecanismo idóneo y cómo puede uno cerciorarse o pagarle de tal manera que aunque sabemos que siempre se puede intentar la acción de demanda, cómo restarle más puntos a que llegue a tal grado? Lo ideal, y también va a depender del caso particular del trabajador, y uno se va a dar cuenta al momento de intentar negociar, es una vez que se haga la labor de negociación, en la que también podemos ayudarles, y ya llegamos a un acuerdo en ese momento con el trabajador, en la cantidad que le vamos a entregar, trasladarnos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿ok? Y en ese momento suscribir un convenio de terminación de la relación de trabajo, donde ninguno de los dos se reserva acción legal alguna de ningún tipo. Como bien dices, el trabajador aún así puede demandar al día siguiente, pero nosotros con nuestro convenio depositado ante la Junta de Conciliación fácilmente tumbamos ese juicio. Licenciado, y para llegar a este tema económico en la conciliación, ¿se tiene que generar primero algún tipo de cita para llegar, o uno puede hacer fila y suscribir estos convenios? Porque en lo personal he tenido esa experiencia. Ok. Aquí en la ciudad de Tijuana, en la Junta de Conciliación de Tijuana, no es necesario hacer cita, simplemente llegas, depositas en el lugar denominado Oficialía de Partes tu convenio, firmado por el patrón, por el trabajador, y manifiestan los dos la voluntad de terminar la relación de trabajo. Se define ahí qué cantidad se le va a pagar y por qué se le está pagando esa cantidad. Una vez que se deposite en la junta, el personal del departamento para procesar, se denomina, la funcionaria de este departamento les llamará, les va a preguntar si están de acuerdo en firmar ese convenio. Si lo redactaron, sí, le va a solicitar la cantidad de dinero en caso de que ahí se esté pagando, porque se puede pactar que esa cantidad de dinero se pague en un futuro, ¿no? 1, 2 semanas, 3 semanas, un mes. La parte en la que los dos lo convinieron, les va a preguntar si están de acuerdo en firmarlo, y ahí mismo va a dar fe de que es voluntad de las partes terminar con la relación de trabajo. Ese es el medio más efectivo para poder reducir los riesgos en un futuro juicio. No obstante que el trabajador aún así puede ejercitar una acción al día siguiente o ese mismo día. Puede ser que esté mal asesorado el trabajador, presente la demanda, pero el patrón ya con su documento que avale que ya terminó la relación de trabajo, va a disminuir el costo, ¿no? Entonces, hablando de este tema, algo súper importante también para los patrones es que le tomen la importancia de vida a los juicios laborales o a las demandas laborales. Si tú te das una vuelta por la Junta de Conciliación, vas a encontrar muchos patrones demandados que van sin asesoría y sin representación legal de un abogado, porque van enojados y dicen: yo vengo a decir que son mentiras y aquí traigo las pruebas y traje a mis testigos, y piensan que lo pueden hacer de manera libre en el momento en que ellos quieran. ¿Ok? Así es. La recomendación importante: llegar con un abogado. Siempre que tengan una demanda de tipo laboral, busquen a un abogado especializado en la materia, porque les puede deparar un perjuicio mayor en lo futuro. Y te cito un ejemplo real que sucede todos los días. Llego yo representando al trabajador. Correcto. Y veo que el patrón que demandé viene sin abogado. Yo, como abogado del trabajador, quiero el mejor beneficio para mi cliente. Y al ver que la persona no va preparada, no conoce leyes, no es licenciado en Derecho, no tiene ninguna asesoría previa, pues yo me voy a aprovechar de esa situación y voy a hacer que conteste la demanda a como
se le dé a entender, ¿ok? Así es. ¿Cuál va a ser el efecto? Que va a cometer errores sí o sí, y muy probablemente un 99% yo voy a ganar mi juicio, y quizá el trabajador no tenía la razón, quizá el patrón tenía los elementos necesarios para destruir ese juicio y que le saliera más barato, pero por la desinformación, por considerar que son temas, por la palabra junta de conciliación, que son temas nada más de ir a platicar, puede verse involucrado posteriormente en un embargo de sus bienes, puede perder su casa, pueden perder sus carros, sus cuentas de banco, todo lo que tengan a su nombre por una mala asesoría. Historia de terror, es cierto, tú tienes que estar protegido. Te llegó un citatorio por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje que dice que hay una fecha de audiencia donde te tienes que presentar a contestar la demanda que se interpuso porque en tu florería, porque en el food truck, porque en la estética, porque en el supermercado, en el negocio que tú tienes, has sido omiso de cumplir con lo que dice la Ley Federal del Trabajo y acudes a estos lugares sin representación, puede ser tu peor defensa y catastrófico en tu patrimonio personal y del negocio. Así que si ya lo sabes, aquí tienes los teléfonos que están recomendando aquí, si tienes un juicio pendiente, porque nosotros te vamos a asesorar a que logres tus mejores beneficios y derechos aplicados correctamente y no seas que no tengas la desventaja en un juicio que se entable en tu contra. Ya regresamos con más de este programa Poder Legal, donde la información es poder, después de estos cortes comerciales. Ya regresamos en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Y a todos nuestros amigos, empresarios, emprendedores que tienen un negocio pyme o grande empresa, esta información, si no pudiste escucharla en su totalidad, vamos a tenerla grabada en esta página del Facebook, Despacho Jurídico Bazán Gómez Llanos, donde tú podrás consultar todo lo que hemos venido hablando en relación a las definiciones y conceptos del derecho de los patrones, sobre todo qué documentos debes de tener para iniciar correctamente una relación de trabajo con tus colaboradores, qué documentos te pueden beneficiar para negociar en un juicio y de alguna manera estar blindado, aunque como comentó el licenciado, nunca se está 100%, pero sí se puede reducir casi a un 90%. ¿Qué tal rimó eso, licenciado? Excelente. Y bueno, ya hablamos también de las terminaciones laborales del trabajo y sabemos que si tu patrón ya no quieres estar con una persona, sí o sí puedes prescindir sus servicios, sea la razón que sea, y el trabajador se tendrá que ir. Aquí lo que hemos venido hablando es cómo lo debes de hacer para reducir esa carga patrimonial financiera que tendrás que erogar para pagar ciertas prestaciones de los trabajadores. Y vamos a lo más interesante, licenciado, la contienda, donde nos ponemos los guantes, donde presentamos a las grandes empresas, medianas empresas y pymes, para que en un juicio logremos desvirtuar estos hechos, a veces inexistentes, de falacia, extravagantes, de que el trabajador ganaba 1,500 pesos, cuando verdaderamente ganaba 100 pesos diarios. Licenciado, cuéntanos un poco de tus experiencias en estas contiendas y cómo es que el patrón puede obtener beneficios, qué negociaciones se recomienda. Sabemos que cada caso es particular, pero hablemos de 2 o 3 supuestos que se pueda llevar nuestra audiencia, diferentes experiencias, para que tengan algo de valiosa información en esta plática. Excelente, y claro que sí, licenciado, atendiendo
al público al que va dedicado este programa, especialmente los emprendedores, los nuevos empresarios y los empresarios que ya tienen buen tiempo. El peor escenario es la historia que contamos en su momento. La dueña de la florería es demandada por una trabajadora que tuvo hace tiempo, que la trabajadora renunció y le dijo que ya no quería trabajar porque se iba a cambiar de ciudad, porque ya no quería estar ahí. Le da su dinero, su finiquito de manera informal, muchas gracias, aquí terminamos. Y al mes le llega una demanda por despido injustificado. Diciendo que no le pagó nada, ¿no? Diciendo que en fecha tal, a tal hora, la señora le dijo que estás despedida, lárgate de mi establecimiento, no te quiero volver a ver y no te voy a pagar nada. Hazle como quieras. La clásica. Hazle como quieras, no te voy a pagar nada. Dice que la trabajadora ganaba 8,000 pesos a la semana, que trabajaba 100 horas extras, etcétera, etcétera. Hay un mundo ahí de fantasía que evidentemente la trabajadora no confeccionó, pero sí confeccionó el abogado que ella contrató. ¿Correcto? Entonces llega esa demanda al negocio y la señora de manera eufórica, enojada, y es que esto es una injusticia y que cómo en la Junta de Conciliación permiten este tipo de situaciones, que yo me voy a presentar y demás. Llega el día de la audiencia y la señora la dueña de la florería, con toda esta energía negativa, llega y ahorita va a ver y que yo le voy a decir y que aquí traigo las pruebas y que aquí traigo los testigos y aquí traigo lo demás, porque esto es mentira. Y yo tengo cámaras, fotos y fulanito vio mi consuelo. Viene el abogado de la trabajadora y no viene la trabajadora, pues es normal, no está obligado a ir. Y la señora dueña de la florería, ¿dónde está? Yo la quiero ver, tengo que decirle y sus cosas. El funcionario de la junta le pide que se identifica, ¿correcto? Y le va a decir, abogado del trabajador, tienes el uso de la voz. El abogado del trabajador, ¿qué va a hacer? Ratificar su escrito de demanda, nada más. Señora tal, tiene el uso de la voz para contestar a la demanda. Chin, y si no venías preparado, ¿qué sucede ahí, licenciado? Lo que diga, esa es su contestación. Textual, esa es su contestación. Si la persona dice, pero es que yo no sé lo que tengo que decir, pero es que yo no sé lo que tengo que decir. Y hay acuerdos que salen en ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de contratar a un abogado que te asesore y te represente? En este mismo asunto de la señora, contesta, yo no sé lo que tengo que decir. Se termina la audiencia y señala una fecha para pruebas. La señora ya encontró asesoría y quiere llevar sus pruebas nuevamente. Ya no se la va a permitir. Porque son muy estrictas las reglas del procedimiento, donde dice que ya no se va a admitir por encontrar si no contestó a ciertos hechos. ¿Correcto? Ay, caray. Entonces, al final del juicio, cuando salga la resolución o laudo, como se le llama en la materia laboral, va a tener una resolución y un requerimiento de pago sobre los 8,000 pesos semanales que la trabajadora dijo en su demanda. Y el saldo de que los salarios caídos, ¿no? El tema de los salarios caídos, vamos a estar hablando a lo mejor de un año y meses que se tome la resolución, que la señora se le va a llegar a su negocio con un requerimiento de pago 500,000 pesos. Híjole. 500,000 pesos por no haberse asesorado bien, por no haber querido contratar los servicios de un abogado o por pensar que porque ella tenía la razón y que a lo mejor sí la tenía, pero no la demostró en el juicio. Licenciado, y no con el fin de inyectarle miedo a nuestros clientes empresarios, pero la realidad de las cosas es que cuando llegamos con estos laudos semimillonarios o millonarios, ¿qué pueden llegar a embargarle en una empresa? Todo lo que tenga a su nombre, todo lo que sea propiedad de la persona moral o de la persona física. Y ahí te lo llevas en la cajuela del pick-up, en lo que tú lleves, Si ¿no? es tu decisión llevártelo, sí. Supongamos que en este caso, vamos a tomar el mismo, llega ya la trabajadora con su abogado, porque ya su abogado le dijo, tenemos 500,000 pesos. Llegan, la señora le dice, señora, pues venimos por aquí, pero ¿cómo que esto, que allá, y que no tengo dinero, no le pago? Pero sabemos que la señora tiene 3 terrenos, 2 casas por acá, un carro.
tenemos su información bancaria, Computadoras. lo que sea que esté a su nombre y que sea de su propiedad, lo vamos a embargar y en su momento se va a rematar para tomar de ahí el pago. Entonces está el riesgo de perder parte importante o todo el patrimonio que pueda tener un patrón demandado que no atendió correctamente un juicio, ¿ok? Entonces, como bien dices, no es por sembrarles el miedo, pero sí hay que tomar con seriedad las demandas laborales. Y de ahí... Sean mentiras o no sean mentiras, la obligación de todo patrón demandado o de toda persona demandado es ir, comparecer a juicio y defenderse. Si él piensa que tiene la razón y tiene los elementos necesarios para demostrarlo, que lo haga de la manera correcta, de la forma legal y representado por un abogado especialista en la materia, como lo somos en el despacho. Excelente. Y de ahí ahora sí que el dicho jurídico, el no conocer la ley no te exime de sus responsabilidades. Y es por eso que debes de estar bien asesorado, que te lleves esta plática que es para ti, licenciado. Y pues bueno, algún consejo para, aparte de que estén recomendados en lo personal, vamos a hablar a lo mejor de los honorarios, sin hablar mucho de esto, nada más que es accesible y que sin embargo se puede pactar un porcentaje del valor, algo que tú nos quieras hablar de esto para que se animen a lo mejor a tener un abogado de cabecera, una igual a lo mejor, que blinde posibles escenarios. ¿Qué se puede trabajar con un empresario que quisiera contratar nuestros servicios en prevención y a la hora de una demanda? Muy bien, todo va a depender del tipo de negocio o del tipo de persona o la actividad que esté realizando. Supongamos un negocio que tiene a lo mejor 10, 15 empleados, 4 empleados, quizá no es tan rentable para él contratar una iguala. Correcto. Pero si ya estamos hablando de una persona, un patrón que tiene por ahí 30, 40, 50 trabajadores, ya es un elevado riesgo de que puede tener un conflicto laboral. La persona que tiene menos trabajadores, ¿qué le conviene? Un pago por evento. Tienes una demanda, te atiende tu juicio, pactamos el tema de los honorarios, un porcentaje del riesgo que tienes en esa demanda o bien una cantidad fija. Todo va a depender de las posibilidades económicas. Y que sin miedo nosotros lo atendemos y lo valoramos bastante para poder llevar el asunto y evidentemente pues quedarnos con un cliente satisfecho, ¿correcto? Ya en el tema de la iguala pues se van a adoptar un servicio integral desde la prevención, desde la reestructuración de sus documentos, si ya los tenían, contratos, solicitudes, actas administrativas, formatos para renuncia, el tema de ir a ayudarles a negociar con los trabajadores que son despedidos o los que quieren renunciar, y desde luego la representación legal que abarca desde la negociación hasta la contienda dentro del juicio. Entonces, sin miedo, acérquense a nuestro despacho, los podemos asesorar, les podemos elaborar un plan de acuerdo a sus necesidades y sobre todo de acuerdo a sus bolsillos, licenciado. Correcto, y dentro de estos servicios integrales para todos los patrones es necesario que tengan un contrato de prestación de servicios o con sus proveedores, con sus clientes, que al momento de ustedes realizar una entrega de un producto, una compra y venta, siempre estén respaldados por la documentación necesaria en la materia civil, mercantil, por cuándo hacer pagarés, cuándo no hacer pagarés, cuándo hacer un contrato, cuándo ejercer la acción de cumplimiento forzoso de ese contrato y qué beneficios puede tener, cuándo mejor es conveniente rescindir esos contratos y aplicar cláusulas de penalización. Aunado con la estrategia laboral patronal, servimos integralmente al patrón para su mejor beneficio. Licenciado, un resumen para toda nuestra comunidad que quieras en un minuto atenderlos puntualmente, y con esto cerramos la plática. Primero, iniciar con el pie derecho las relaciones de trabajo. ¿Con qué? Con documentos bien elaborados por especialistas, no por cualquier persona que se diga sabedor del derecho laboral. Iniciar con un análisis correcto de las personas que vamos a contratar. Durante nuestra actividad comercial, durante la duración de nuestra empresa, en el tema de los conflictos laborales, en el tema de un juicio, tener el respaldo de un abogado especialista en la materia laboral que nos pueda reducir los costos
que podamos erogar durante el juicio. El abogado especialista siempre te va a ayudar a negociar y siempre va a velar por tus intereses, no por los de tu contraparte. Nosotros te podemos ayudar a crear una estrategia jurídica adecuada a tus necesidades y al problema que estás enfrentando, de manera tal que el riesgo económico sea menor para ti y sobre todo no pongas en riesgo tu patrimonio y no puedas caer a la quiebra incluso por no estar debidamente asesorado por un especialista en esta área. Y pues bueno, damos por concluida nuestra plática. Muchas gracias, licenciado, por estar otra vez aquí. Te vamos a invitar con nuevos temas en la materia. Y sigamos para la próxima emisión, dentro de 15 días, vamos a tener el tema de pérdida de patria potestad con una psicóloga especialista en la materia, la licenciada Yanela García. Va a estar muy interesante y pues nos vemos en la siguiente emisión en su programa Poder Legal, donde la información es poder. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos para servirles.